Pastora Juliet. Hágale, Juliet. Pues hablamos sobre la Biblia, cómo se le dice a la Biblia o los términos en los que se usan para determinar lo que es la Biblia. Entonces se habla de las escrituras sagradas, ley de Moisés, de los profetas y los salmos. También hablamos de quién es el autor de la Biblia, y pues el autor de la Biblia es el mismo Dios, y la Biblia está escrita, inspirada por Dios. Y también hablamos de la palabra Biblia, que la palabra Biblia viene del griego, que significa libros o biblioteca. Se habló de quién escribió las Sagradas Escrituras, y pues se dijo que las Sagradas Escrituras fueron escritas por más de 40 hombres, pero estos hombres eran inspirados por Dios. ¿Me escuchan? Sí, señora. También hablamos del contenido de la Biblia, entonces de los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores y los profetas menores. Que eso es lo que contiene lo que es el Antiguo Testamento, porque la Biblia está dividida pues en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y pues se hablaron de todos los libros en general del Antiguo Testamento, que son 39 en total, que hablamos de los libros del Nuevo Testamento. Están los evangelios, los históricos, las cartas, y lo profético, que es el Apocalipsis. Se explicaron cada uno de ellos, cada uno de esos grupitos de libros del Nuevo Testamento. ¿Qué más? No, se habló también de los libros apócrifos, que son los libros que no están contemplados en la Biblia cristiana, sino que aparecen en la Biblia católica. También se habló que para qué sirve la escritura, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Se habló de cada uno de esos términos a nivel específico. También se dijo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es espada de doble filo, y bueno, toda la cantidad más de definiciones que tiene la palabra, o de poderes, por decirlo así, que tiene la palabra. ¿De qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla de Jesús prometido en el Antiguo Testamento, donde es anunciado como la profecía. Sí. O por medio de las profecías se anuncia la existencia de Jesús, del Mesías. Y yo creo que ahí terminamos. Oiga, pero muy buen resumen, Juliet. Juliet Cepeda tiene un 5-5, un doble 5. Muy, muy bueno ese resumen. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque están así de pilas, están dispuestos a aprender, están repasando. Lo más importante de este aprendizaje es que usted lo pueda estar enseñando, porque cuando uno enseña, pues vuelve y retiene, ¿no? Y pues el proyecto con ustedes, como 3,000 obreros, es que sean unos misioneros activos, ¿sí? La palabra misionero viene de mensajero, un mensajero. En la antigüedad no se transmitía el evangelio con las redes sociales, sino se transmitía persona a persona, voz a voz, y las personas eran mensajeras. Y Jesús le dijo a sus discípulos que debían ser mensajeros, llevando el mensaje del evangelio a todas las naciones. Entonces, un misionero es aquel que lleva el mensaje, cumpliendo la misión que encargó Jesús.
Entonces ustedes, con la ayuda de Dios, todos como obreros del Señor, se van a encargar de estar repitiendo, transmitiendo, enseñando, testificando el Evangelio. Él es el testimonio de la Biblia y es el testimonio que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Él es nuestro testimonio. Y como es el testimonio que está en la Biblia, pues vamos a seguirlo estudiando. Me parece que quedamos en esta diapositiva, ¿me recuerdan? De que los 4 evangelios quieren explicarles si se alcanza a ver ahí en la pantallita. Pues yo tengo anotado que su merced nos había explicado esta parte. Bueno, entonces ya paso para allá. Aquí tenemos un poquito explicado sobre que cada evangelio se llaman evangelios porque hablan del evangelio. Cada evangelio me va a presentar a Jesús de diferente forma, ¿sí? Aquí vamos a encontrar en el evangelio de Mateo a Jesús el Cristo, porque en él se cumplieron las escrituras y él cumplió las escrituras, ¿sí? Vamos a encontrar en el evangelio de Marcos a Jesús el siervo, ¿sí? Pero no leí la cita bíblica, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Entonces, por esto es que Jesús es el Cristo, porque Él vino a cumplir las escrituras, Él es el prometido que vino a cumplir las escrituras. En Marcos encontramos a Jesús el siervo, por esto es importante empezar a leer la Biblia. Dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su mayor servicio es que Él dio la vida en rescate por muchos. Conocemos muchos servidores que han dado su vida por las personas, pero no como Jesús, que dio su vida en rescate, ¿sí? En Lucas nos presenta a Jesús el hombre, el hijo de la Virgen María, un ser humano, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces ahí notamos que Jesús mismo está diciendo que Él es el hombre. Y en Juan encontramos a Jesús el Hijo de Dios, porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿sí? Entonces notamos a Jesús comprometido con el ser el Cristo, el ser el siervo, el ser el Cristo, el hombre y el ser el Hijo de Dios. Pero ¿dónde encontramos ese testimonio? En la Biblia. Oiga, ¿se pasó mucho? No. Ya encontramos, dentro de la Biblia encontramos desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, ya nos muestra a Jesús glorificado, el resucitado, el que ahora es Señor y Cristo, el que fue levantado en la nube y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y en cualquier momento ha de venir en una nube a recogernos porque Él viene por su iglesia, ¿sí? El Cristo, el glorificado. ¿Sí? Es importante que comprendamos que cuando conocemos a Jesús en las Escrituras, en diferentes partes está hablando acerca de su obra, de su nacimiento, de su vida, pero de Hechos de los Apóstoles en adelante va a hablar del resucitado. ¿Listo? Y va a enseñarnos mucho del resucitado y
Y pues vamos a ir conociendo mucho más la obra de él con la iglesia. Por eso es que los apóstoles lo presentan ya como el Señor Jesucristo. En los evangelios conocemos su biografía, su humanidad, y en el Antiguo Testamento vamos a conocer a Jesús prometido, ¿sí? La promesa. ¿Qué significa glorificar? ¿Sí? ¿Qué será lo que significa glorificar? Significa enaltecer a una persona, reconocer, ensalzar. Entonces Jesús ha sido glorificado, está enaltecido y ensalzado allí a la diestra del Padre. Y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mira el sermón de Pedro. Ya va diciendo que el Padre ha glorificado a Jesús. ¿Sí? Hechos 3:3. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vamos notando algo. Ya se va hablando del glorificado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, el que aboga por nosotros, porque Él es el abogado, el que es el principio, el fin, el alfa, el omega. Y estamos creyendo en Él porque lo dicen las Escrituras. Este es el proyecto con este curso, que usted siempre lo evalúe, es conforme a las Escrituras, no como a nosotros nos parece, o como lo dice el pastor, la pastora, el líder. No, es conforme lo dicen las Escrituras. ¿Listo? Por esto estas dos citas bíblicas, y hay muchas, solo que aquí colocamos dos. ¿Listo? Pero se da testimonio de que Él ya es resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Sí? Debemos tener presente que las Escrituras no es un libro religioso, no es un libro para que las personas se vuelvan religiosas o fanáticas, no. Es que nosotros seamos sabios y entendidos acerca del Evangelio, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuál es su propósito. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Quién es la mujer de Dios? Usted y yo, ¿cierto? Entonces yo, ¿cuál es el propósito? Que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es una finalidad muy linda la que tiene la Biblia para con nosotros. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16, esta finalidad hace que los hombres y las mujeres sean hombres santos, sean hombres perfectos, sean hombres apartados, consagrados, dedicados, ¿sí? Y en algunos casos, hombres y mujeres con glamour, que se tiene la Biblia, se tiene muchas cosas de la Biblia, pero se necesita conocer el testimonio de Jesús para poder ser conforme lo dicen las Escrituras. ¿Qué debemos hacer con las Escrituras? ¿Qué es lo que debemos hacer con ellas? Si tiene una finalidad y es que yo sea perfecto, pues debo empezar a trabajar las Escrituras para vivir en la perfección, ¿sí? Pero ¿qué es lo que debemos hacer con ellas?
El mandamiento de Jesús según Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aquí representa algo importante y es que la escritura me sirve para conocer el testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio del hombre de Jesús. Y si conozco a Jesús conforme a las escrituras, entonces estoy cumpliendo el propósito que las escrituras tienen y cómo es que las debo usar o para qué es que me sirven, para conocer el testimonio de Jesús. Cuando yo acudo a las escrituras, entonces estoy cumpliendo este mandamiento, porque este es un mandamiento de Jesús, ¿listo? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que nos reporta aquí la Biblia. Entonces, ¿qué significa escudriñar? ¿Qué será escudriñar? Es lo mismo que hace un detective, un investigador. Significa indagar meticulosamente algo, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. La palabra escudriñar viene del latín scrutiniari y scrutari, que quiere decir rebuscar. Aplica a tu corazón la enseñanza y tus oídos la palabra de sabiduría, las palabras de sabiduría. Entonces, pues escudriñar tiene que ver con investigar, con indagar, con buscar los detalles, con estudiar detalladamente. Pues cuando usted le digan que hay que escudriñar las escrituras es que hay que investigarlas, buscarle los detalles, ponerle el sentido. ¿Puedo cambiar? Es importante que cada uno pueda desarrollar este trabajo de escudriñar guiado por el Espíritu Santo, que usted lo haga por agradar al Padre, que usted se deleite en las escrituras. Muy pocas personas aman la escritura, son muy pocos. Y es importante amar las escrituras. Nuestra Colombia hay un gran privilegio, es que tenemos esa libertad de leer las escrituras. Otros países se prohíbe, absolutamente se prohíbe que se pueda leer las escrituras. Nosotros tenemos ese hermoso privilegio de leer las escrituras. Así que vamos a estar repasando el trabajar las escrituras, porque el Señor nos ama y nos está dando este privilegio. ¿Listo? ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Listo? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo? ¿Cómo será que podemos entenderla? Ay. Jesús nos dio una manera de cómo entender la escritura. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer estos dos versículos, por favor? Yo, pastora. Listo, ayuda.
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 44, 45. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Muy bien. Las escrituras las podemos entender con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. Las personas tenemos o teníamos un velo puesto en el corazón. A partir de que nos disponemos a creer en el Redentor, en el hombre Jesús, en la salvación, entonces se nos da el entendimiento. Y tener el entendimiento implica tener oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido, ¿sí? Pero esto implica que el Señor lo da cuando usted y yo somos personas de fe y temerosos y reverentes, cuando tenemos esa reverencia a la Escritura y creemos que ella es palabra de Dios, entonces se nos abre el entendimiento, ¿sí? Porque si hay cosas que son difíciles de entender, pero el que nos da el entendimiento está con nosotros en este momento y nos está capacitando, ¿listo? Entonces, pues, podemos entenderla por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, siempre orando, siempre siendo muy respetuosos con las Escrituras. Siempre, siempre hay que hacerlo así. Pastora, Dime. yo ahí quiero agregar algo y es que cuando hubo un momento en que a mí me dio por comenzar a leer la Biblia y entonces como que me atrajo porque yo le pedía siempre a Dios en mis oraciones que me diera sabiduría. Entonces comencé a descudriñar la Biblia y entonces ahí comencé a leer o sea, cómo se podía adquirir la sabiduría. Entonces eso me comenzó a atraer y entonces yo creo que pues obviamente como Dios conoce nuestro corazón, Él ve el sentir y como el sentimiento con el que uno está haciendo las cosas y el agrado de uno por conocer la palabra de Él. Entonces ahí es cuando Él envía su Espíritu Santo a uno y uno puede entender tan fácilmente las Escrituras. Entonces ahí yo aprendí muchísimo, comencé a aprender y después ya Él me mandó a Proverbios, es que es donde es todos los consejos. Sí, señora. Sí, entonces comencé a leer Proverbios y en Proverbios Dios comenzó a hacerme reconocedora de mi pecado. Cada vez que yo leía Proverbios, la misma palabra me confrontaba con mi pecado. Y entonces Dios hace las cosas perfectas y por eso se dice que la Biblia es la palabra viva de Dios, porque Él le habla Sí, a uno por sí. la palabra. Bueno, ese testimonio tuyo es muy lindo. ¿En qué sentido? Que tú fuiste sensible a la voz de Dios, te nació leerla, dispusiste tu corazón, tomaste la decisión de leerla, porque es que hay personas que piden sabiduría, pero no toman la decisión de leerla, pues no van a aprender. Hay que tomar la decisión de leerla. Y sabiendo que Dios habla, muy bien, hermana, por esa apreciación, porque sabiendo que Él habla, pues Él va a empezar a ministrar el corazón, va a empezar a enseñarnos, y por esto es que la Biblia está viva, ¿sí? Nos da los consejos, lo que dice mi hermanita es cierto. Bueno, ¿por qué debemos tenerla en cuenta? Porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Según el versículo, nosotros debemos entenderla con el propósito de tener esperanza, de tener esa fe, esa paz, esa seguridad de que estamos alcanzando la gracia de Dios por medio de las Escrituras. Recuerden que estamos en los tiempos de Noé y es claro entender que en los tiempos de Noé fue el único que halló gracia y él halló gracia con toda su familia. En estos tiempos hallamos gracia a nosotros, ¿sí ven? Ya estamos hallando nosotros gracia. Porque estamos acudiendo a las Escrituras. Que sea Dios obrando con cada uno de nosotros. Dice aquí otra cita, en 2 de Pedro 1, 19, 21. ¿Quién me la ayuda a leer? Yo. Listo, hijo, ayúdame. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí, gracias hermano, aquí notamos algo. En la Escritura es la profecía más segura y no fue traída por voluntad humana, sino por la revelación del Espíritu Santo. A medida que las personas la van leyendo, van descubriendo tesoros y secretos y van descubriendo el testimonio de Jesús por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para entender y leer y guardar las Escrituras, y pues es necesario que todos estén cada vez más dispuestos a crecer en el trabajo de las Escrituras, ¿sí? Comprendiendo algo que no es de interpretación privada. La Escritura no hace acepción de personas, la Escritura es para todas las personas. La Escritura, la Biblia me está mostrando quién es Dios, ¿sí? Por eso ha sido fácil el acceso que tenemos en Colombia de que todos tengamos Biblia, pero en muchos países no la tienen, y no porque Dios no quiera, sino que los hombres son los que rechazan la Biblia. Pero la Biblia me muestra que Dios no hace acepción de personas, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios espera que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y seamos salvos, llegando a Él, agradándole a Él por voluntad propia, ¿sí? Porque es que Dios no obliga a nadie obliga. Por esto es lindo acudir a la Escritura sabiendo que necesito ser salvo. Otro versículo, ¿quién me lo ayuda a leer? Yo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 20. Bueno, interesante este texto, ¿no?
Jesús mismo lo está diciendo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Yo vine a cumplirla, yo vine fue a obedecerla. Y él obedece 613 mandamientos. Perdón. Y él los obedece y los cumple a favor de que nosotros también lo hagamos. ¿En qué sentido? Dice que son mandamientos que debemos guardar. La Biblia está llena de mandamientos, preceptos, instrucciones, leyes, decretos. Pero cuando la Biblia me habla de mandamientos, y en el caso de las palabras de Jesús, que son mandamientos, Jesús dijo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres. ¿Dónde están esos mandamientos? En la Biblia. Pero la persona que los quebrante, que los desobedezca, que no los guarde, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero Jesús exalta aquí a otro tipo de personas, dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, esa es la finalidad de que nosotros acudamos a conocer las escrituras, que los hagamos y los enseñemos, que no seamos oidores, sino hacedores, porque es que hay personas que a veces son oidores solamente y no hacedores. Nosotros no podemos seguir siendo tan solamente oidores, sino que nos convirtamos en hacedores. Si somos hacedores, entonces dice que nuestra justicia, que seremos llamados grandes en el reino de los cielos, ¿sí? Esto es para recompensa, para galardón, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, nuestra justicia es Jesús, no somos justificados por medio de Jesús, pero Él nos dio ejemplo de obediencia. A medida que yo obedezco las escrituras, estoy viviendo la justicia, estoy viviendo el ser justificado, estoy viviendo la gracia que ya me otorgó Jesús por medio de esta salvación tan grande. Pero si no lo obedezco, ya se sabe qué dice ahí. Dice que no será llamado grande. Y si la obedezco, soy llamado grande, dice, porque si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. O sea, aquí ya está colocando algo mucho más confrontante. No entraréis al reino de los cielos. Los escribas y fariseos conocían los mandamientos, conocían la ley, ellos enseñaban, pero no los aplicaban, ellos no los hacían. Jesús una vez les dijo, pues todo lo que les enseñen en la cátedra de Moisés, apréndanlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, por eso es que dice que habla aquí de los fariseos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, porque nosotros leemos las escrituras con el propósito de conocer al Padre, de conocer a su Hijo, de obedecer, de cumplir estos mandamientos, ¿sí? Y que el Señor nos ayude a cumplirlos. Y en nuestro corazón esté esta disposición. ¿Listo? Jesús fue el que dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo afirmó y lo confirmó Jesús en cuanto a que en la Biblia está el testimonio de Él, el testimonio de sus palabras. El Evangelio, en este caso, nos lo da a entender Jesús a través de sus palabras. Sus palabras en la Biblia son de gran importancia y hay que obedecerlas y hay que seguirlas. Algunas Biblias ya las traen subrayadas con rojito, ¿cierto? O con azul. Otras Biblias no lo traen. Hay Biblias que son de las económicas, en periódico, papel periódico, ese así sencillito. Y entonces, pues ya usted determina si las subraya con amarillito, con azulito, con un colorcito clarito, no con resaltador porque se le pasa de un lugar a otro, le queda feísima la Biblia. Pero si en dado caso usted quiere resaltar las palabras de Jesús, pues usted va a tener que coger un colorcito y resaltarlas. No peca si las resalta,
Más bien si peca, si la raya, si la descuida, si le escribe por ahí, tiene en 2, 3 colores. No, eso no es correcto, ¿sí? No es correcto, porque la Biblia hay que honrarla porque es la palabra de Dios. ¿Listo? Y fin, aquí se me acabó esta clase de la Biblia. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Dime, Angie. Es que su merced estaba hablando acerca de la ley y entonces hablaba acerca de que el Señor cumplió 613 mandamientos, porque Él vino a cumplir la ley, Él no vino a abolir, a abolirlas, ¿qué se dice? Sí, señora. Pero Él a nosotros nos dio gracia. Eso no quiere decir que, como dice Pablo en una de sus cartas, más pecado, más gracia, no, o que por más gracia, más peco, no. El hecho es que seamos cumplidores de lo que el Señor nos envía a nosotros, pero no sé si, o sea, quisiera que nos aclarara cuando dice que debemos cumplir la ley, no son los 613 mandamientos, el Señor no nos manda eso, ¿o sí? No, señora. Ok. La ley de nosotros son las palabras de Jesús. La ética de Jesús es Mateo 5, 6 y 7. Esos 3 capítulos son la ética de Jesús. Entonces, cuando yo lo cumplo, cuando yo lo vivo, precisamente porque nacemos de nuevo, podemos cumplirlo. Pero Jesús nos libera de la esclavitud de la ley cuando Él la cumple. Él cumplió la ley y la ley es nuestro ayo para llegar a Cristo. La ley antigua, esos 613 mandamientos, era esa constitución o ese manual de convivencia de los judíos, ¿sí? Porque esos 613 mandamientos de los judíos, la cultura judía, de pronto en otra clase les muestro estos mandamientos, pero esa cultura judía tenía bastante. Si usted quiere saber mucho de esos mandamientos, los encuentra en Levítico. Todo el libro de Levítico muestra esos mandamientos que cumplió Jesús, los cumplió Él porque él era judío y Él creció bajo esta cultura y Él obedeció. Nosotros tenemos una cultura o de repente una constitución en Bogotá o en Colombia y buscamos aplicar unas cosas, otras no, porque no nos las enseñan o no nos exigen, pero allá en la cultura judía sí les exigían cumplir todas esas leyes. Sí, Jesús las cumplió. Nosotros no las hemos cumplido porque no somos judíos, ¿sí? Nosotros somos gentiles, bueno, llamados la iglesia, llamados a obedecer la ética de Jesús, las palabras de Jesús, la doctrina de Jesús. Entonces, es mucho más importante trabajar el aprender la doctrina de Jesús, los mandamientos de Jesús y desarrollar a través de cumplir Mateo 5, 6 y 7, desarrollar algo fundamental en el creyente y se llama obediencia. Cuando nosotros queremos obedecer, entonces nosotros vamos aplicando lo que está a nuestro alcance cumplir, porque no todo lo podemos cumplir, ¿sí? Hay cosas que se pueden cumplir, hay cosas que no se pueden cumplir. Voy a compartir pantalla para mostrarles algo que nosotros debemos aprender. Les voy a enseñar un paralelo entre la palabra y el evangelio. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Alcanza a notar una diapositiva ahí? Sí, señora. Bueno, me tocó así. Bueno, esta fotico de pronto se las hago llegar ahí al grupo. Nosotros todos acudimos a conocer la palabra y a través de la palabra debemos conocer el evangelio. Cuando nosotros nos hablan de la predicación del evangelio del reino, nos están hablando es acerca de conocer
a Jesús, ¿sí? Jesús es el evangelio. Él es la buena noticia de salvación. Él es la buena nueva. Él es el hombre que ha nacido para morir, para condenarse en lugar de nosotros, ¿sí? Pero aquí yo les voy a presentar un pequeño paralelo en el cual ustedes lo van a ir repasando o lo vamos a ir comparando con una finalidad, no de desvirtuar la Biblia, sino de comprender que dentro de la Biblia, el personaje central de la Biblia es el Evangelio. El tema principal de la Biblia es la salvación. Entonces, en vista a esto, pues vamos a ir conociendo el Evangelio dentro de la Biblia y vamos a encontrar que es mayor, porque Jesús dijo, ustedes escudriñan la palabra porque piensan que en ellas está la vida eterna. Mucha gente lee la Biblia y mucha gente piensa que a través de la Biblia es salvo, ¿sí? O que la Biblia lo salva, pero la Biblia no lo salva. Muchas personas se van a condenar quizás conociendo Biblia, pero no conocieron el Evangelio. Y el Evangelio está dentro de la Biblia, ¿sí? Recuérdelo muy bien. Entonces, voy a ir pasándoles este paralelo. A ver dónde voy subiendo. Está enumerado. La palabra y el Evangelio. La palabra es un libro vivo, eterno e inmutable. El Evangelio es una persona viva, el Señor Jesús. ¿Sí? La palabra transforma vidas. El Evangelio hace nuevas criaturas. No les estoy dictando las citas. Otra vez, la palabra es un libro vivo, Hebreos 4:12. El Evangelio es una persona viva, el Señor Jesús. Primera de Juan 5:20 y Mateo 24:14. La palabra transforma vidas. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. El Evangelio hace nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. La palabra hace hombres libres. El Evangelio hace hombres verdaderamente libres. En uno está Juan 8:32, en el otro Juan 8:36. Las dos las dijo Jesús, ¿no? Que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, les estaba hablando de la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. Y el Evangelio me hace hombres verdaderamente libres, porque Jesús dijo en Juan 8:36, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra es por obediencia. El Evangelio es por fe. Todo el Evangelio es por fe. Proverbios 1:22 y 23. Y el que es por fe es Romanos 1:16 y 17 y Romanos 3:24, 26. El apóstol Pablo fue que dijo que el Evangelio es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él lo dijo ahí en Romanos 1,
16 y 17 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es por fe. Voy en el 5. La palabra hace hombres santos y perfectos. El evangelio hace hombres justos. Salmos 119, 1 y 2, segunda de Timoteo 3, 17. Y en hombres justos está Romanos 1, 17, Mateo 13, 43, Romanos 4, 8. Ya después usted con calma revisa los versículos si están acorde, porque pues cualquiera se puede equivocar, aunque espero que no haya quedado ninguno mal. Voy en la 6. La palabra hace hombres de Dios o siervos de Dios. Segunda de Timoteo 3:17, Salmos 119, 49 y 50. Pero el evangelio hace hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 y Juan 1:11 y 12. Sería mejor como 12 y 13. Voy en el 7. La palabra hace adoradores. Porque la palabra hace hombres adoradores. Pero el evangelio hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Voy en la 8. La palabra limpia a la persona. Juan 5:3, 15:3, perdón, y Salmos 19:9. Ese es el efecto que tiene la Biblia que me lleva a nacer de agua. Por eso limpia. Pero el evangelio salva a la persona. Segunda de Timoteo 1:10 y Efesios 1:13, 14. Si usted quiere, apunte los títulos y le envío la foto al grupo y con calma después apunta las citas. ¿Listo? ¿Qué dice? Sí. Sí. Escucha ese sí por allá. Bueno, entonces voy en la 9. La palabra es lámpara. El evangelio es la luz. Es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra hace hombres espirituales. Hoy en la 10, el evangelio hace hombres espíritu. La palabra nos prepara para esta vida. El evangelio nos prepara para la vida en comunión, vida abundante y vida eterna. En la 11 voy. La 12 se escribe en pergaminos. La palabra se escribió, recuerden, en pergaminos, en piedra, en papiros y en papel, pero el evangelio se escribe en el corazón de las personas. ¿Sí? Vamos en la 12. Se escribe en el corazón de las personas.
La 13, la palabra me da conocimiento, pero el evangelio me da el entendimiento para conocer al Padre. La 14, la palabra crea fe en los hombres, que recuerde que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces la palabra crea fe en los hombres, pero el evangelio hace hombres de fe. Diferente, ¿cierto? El evangelio nos hace hombres y mujeres de fe. La 15, la palabra no salva, no trasciende, no da frutos. Ojo con eso, la palabra no salva, no trasciende, no da frutos. El evangelio sí salva y se extiende y trasciende y sí da fruto. ¿Listo? En dado caso, ¿por qué la palabra no salva? Porque la palabra no puede morir, porque la palabra no puede derramar sangre. La palabra no es humana, la palabra es espíritu y es vida. Pero el evangelio es el hombre Jesús, es mortal, sí tiene sangre, sí podía salvar. ¿Sí ven? Voy en la 16. Fue predicada por Moisés y los profetas. El evangelio fue anunciado por el Señor Jesucristo. Por él mismo fue anunciado. Él predicó de sí mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Él lo estableció así. En la 18 vamos. No, ¿dónde vamos? En la 17. La palabra no quita el velo. El evangelio quita el velo. Sí quita el velo que está puesto en el corazón. La 18. La palabra es nuestra regla de fe y conducta. El evangelio es el camino vivo y nuevo que nos lleva al cielo. La 19. Nos hace miembros de una organización. Muchas veces se enseña la palabra para que seamos miembros de una organización, denominación y se disipula a las personas, pero se les hace miembros de una congregación. Mientras que el evangelio nos hace miembros de la familia de Dios. Hay una gran diferencia, ¿sí ven? El hombre Jesús, el evangelio nos hace miembros de la familia de Dios. La 20 voy. Aumenta nuestros días. El solo escudriñar las escrituras hace que tengamos mucho más días de vida. El evangelio nos da la vida eterna. ¿Sí? Por más que se nos alarguen los días en esta vida, pues somos pasajeros, peregrinos. Pero el evangelio nos da la vida eterna. En la 21 dice, la palabra nos enseña a amar al prójimo. El evangelio nos da el amor de Dios. ¿Sí? La palabra
nos salva de la ruina, porque nos enseña a cómo administrar el dinero, a ser diezmadores, a ser ofrendadores, nos saca de la ruina. El Evangelio nos hace ricos, enriquecidos con toda riqueza espiritual. Nos da todas las añadiduras. Recuerde lo que Jesús no se hizo pobre para que seamos ricos. La Biblia limpia el corazón, convierte el corazón, sana el corazón, pero el Evangelio nos da un nuevo corazón. Y para terminar, la palabra es alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Evangelio es la verdadera comida, el pan de vida eterna. Ese pan de vida eterna. Este paralelo se lo estaré compartiendo ahora en un ratico en el grupo de WhatsApp, para que usted lo pueda con calma revisar las citas bíblicas. ¿Y para qué les doy este paralelo? Para que usted pueda darle aún mucho más valor a la Biblia, porque dentro de la Biblia está el Evangelio, no se nos olvide, el Evangelio, ¿sí? Mucha gente lee la Biblia, pero no conoce el Evangelio, ¿sí? Y ha pasado, yo conozco gente, teólogos grandes que no conocen los mandamientos de Jesús, no conocen a Jesús. Conocen del Espíritu Santo, conocen de los profetas, conocen de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob. Son buenos historiadores, pero no conocen a Jesús. Y es peligroso que una persona toda su vida cristiana, leyendo su Biblia, pero nunca conoció a Jesús. Entonces el propósito principal de la Biblia es conocer a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Listo? Y solo a través de Jesús podemos tener un corazón nuevo y nacer de nuevo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pregunten, no sean tímidos. Una me lleva a la otra, ¿cierto? La Sí, palabra me claro. lleva al Evangelio. Sí, O sea, señora. no puedo estar sin una de las dos. Sí, señora. Bien, Angie. Qué aprendizaje tan bueno. Eso es lo que necesitamos. Yo sé que el Espíritu Santo está ahí con Angie, con cada uno de ustedes. Yo no puedo dejar de leer las Escrituras porque no puedo, si la dejo de leer y no la conozco bien, no voy a conocer el Evangelio. La Biblia es la que me lleva a conocer el Evangelio. Pero ¿cómo puedo conocer el Evangelio si no leo la Biblia? Si no investigo acerca de este personaje que me habla en el Antiguo Testamento, en los 4 evangelios, desde Hechos hasta Apocalipsis, porque yo le puedo enseñar en la Biblia a las personas sobre Moisés, pero Moisés no salva a nadie. Yo le puedo enseñar sobre Daniel, sobre Abraham, sobre José, puedo sacar buenas reflexiones, predicaciones motivacionales, predicaciones de prosperidad, todo eso está en la Biblia. Puedo hablar de la familia, del matrimonio, todo eso está en la Biblia. Pero si yo no presento a Jesús, entonces las personas no pueden ser salvas. Y el mandamiento es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Usted puede estar en tremendo culto, en tremenda predicación, le enseñaron sobre Sansón y le hablaron sobre ese vigor y esa fuerza de Sansón, esa valentía de Sansón, esa obediencia de Sansón, y a lo último le pueden decir: ¿y quién quiere pasar a recibir a Sansón? ¿Cierto? Porque yo he visto que a lo último dicen es quién quiere pasar a recibir a Jesús, pero si nunca hablaron de Jesús,
Presentaron a Sansón, a David, a Moisés, y póngale usted cuidado de ahora en adelante a la mayoría de enseñanzas, y se ha perdido el mensaje de la salvación, se ha perdido. No quiero decir que no se enseñe, sí se enseña, pero son muy pocos, son muy pocos. Hay que volver a las escrituras. Yo puedo hablar de Moisés y presentar una tipología con Jesús. Puedo hablar de Daniel y presentar una tipología con Jesús, ¿sí? Jesús, Daniel, tipología de Jesús, Moisés, tipología de Jesús, Abraham, tipología de Jesús. No sé, mostrar esas similitudes donde me presente a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, pues les hice este paralelo no para desvirtuar la Biblia, no que la Biblia no tenga la importancia que tiene, sino para que usted conozca que el personaje principal en la Biblia es Jesús, de pasta a pasta. ¿Listo? Pastora. Dime, hermano. Además, la palabra de Dios, la palabra nos lleva a nacer de agua y Jesús nos lleva a nacer del Espíritu. Muy bien, este hermano está súper pila. De hecho, vamos a empezar a estudiar hoy nuestro curso primero, es lo primero, ¿sí? Vamos a alcanzar a trabajar un momentico. Lo trabajamos con un texto base que se llama la cartilla primero es lo primero. Y con esa cartillita, lo que vamos encontrando, es que vamos a nacer de agua y del Espíritu. Entonces voy a presentarles unas diapositivas para darles una breve introducción que le alcance a presentar en esta horita. Ustedes tienen el texto a la mano. Texto, ¿quiénes tienen el texto? Yo no lo traje. Pero es una cartillita azulita. Porque vamos a usarla mucho, ¿sí? Porque en ese texto están los temas que vamos a tratar y los vamos a trabajar. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No pude abrir la diapositiva. En ese vamos a trabajar con la ayuda de Dios unas preguntas, ¿sí? Voy a hablarle de unas preguntas que nos hacemos cuando nos preguntan o debemos hacerle a las personas para que se pregunten qué es nacer de nuevo. ¿Ustedes saben qué es nacer de nuevo? ¿Angie sabe qué es nacer de nuevo? Pues la definición así súper redactada, ¿no? Pero creo que nacer de nuevo es, primero, aceptar el llamamiento del arrepentimiento de pecado. Cuando yo me arrepiento de mi pecado y recibo a Cristo como Salvador, Él me hace nueva criatura. Entonces ahí es donde viene el nuevo nacimiento. El Señor dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay un antes y un después del Señor. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, es el nuevo nacimiento y de ahí el Señor me convierte en nueva criatura porque me sella con el Espíritu Santo. Es lo que puedo decir. Bueno, pues no estás lejos de heredar el reino de los cielos. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar, participar? Es nacer de lo alto. Bueno, es veamos renacer, bien. volver a nacer. Esta hermana pila. ¿Se Ese alcanza a ver nacer la de nuevo. pantallita? Primero lo primero. Ah, bueno, entonces sí se alcanza a ver. Bueno, Sí. el curso que ustedes van a estudiar se llama Primero es lo primero. Entonces ya empezamos con dos cosas fundamentales que es la oración y la Biblia. O
Son las dos cosas primordiales que tienen todos los creyentes, tenemos todos los creyentes, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender a desarrollar lo que dijo Jesús, que primero hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo vamos a entender que nacer de nuevo es nacer de agua más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo, ¿sí? Cuando a usted le pregunten qué es nacer de nuevo, usted va a desarrollarlo con esta fórmula. Es el resultado de nacer de agua más nacer del Espíritu. Eso sería nacer de nuevo. Es un resultado que se obtiene de nacer de agua más nacer del Espíritu. Este estudio en teología se llama soteriología, que es la ciencia que estudia acerca del nuevo nacimiento del creyente, ¿sí? Fabián dijo que era nacer de conversión y de espíritu. Uy, Fabián, está pila. Bien, Fabián. Fabián Camilo Casas. Bien, Fabián Camilo Casas. Entonces, usted está haciendo un curso de soteriología, que es la ciencia que estudia el nuevo nacimiento del creyente en Cristo por la fe. Doctrina referente a la salvación en el sentido de la redención de la humanidad. ¿Sí? Es necesario entender que el nuevo nacimiento es una doctrina de Jesús y es lo primero es lo primero que vamos a ir desarrollando durante este curso. ¿Para qué? Precisamente para nacer de nuevo, ¿sí? Quizás algunos ya son nacidos de nuevo, quizás otros no. Solo usted lo sabe. El Espíritu Santo es el que le da testimonio a su espíritu si usted ha nacido de nuevo o no. También los frutos, nuestros frutos nos muestran si hemos nacido de nuevo o no, porque nuestros frutos nos van mostrando si hemos nacido de nuevo o no, ¿sí? Pero lo importante es que tenemos la oportunidad de estudiar este tema. Entonces, usted se va a aprender esta fórmula porque nacer de nuevo es el resultado de nacer de agua más nacer del Espíritu. Pregunta María. María Arias tiene una pregunta. Me pareció porque levantó la manito. Recuerden que ustedes pueden preguntar, pueden participar. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué dice primero de agua y luego de espíritu? ¿No es primero de espíritu y luego de agua? No, señora. Porque es que esto lo dijo Jesús. Aquí en la otra diapositiva les muestro. Ah, no. Bueno, ahí está el versículo. Juan 3, del versículo 3 al 7. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Jesús fue el que lo dijo así, que era necesario, quien lo quiere leer, lo tiene por ahí a la mano, que era necesario nacer de agua para poder ver y entrar en el reino. Pero también Jesús dijo lo que es nacido de la, que el que nace de agua y de espíritu puede ver y entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. ¿Quién lo quiere leer? Del 3 al 7. ¿Quién lo tiene a la mano? Mientras que traigo mi texto. Tengo, pero la versión nueva traducción viviente. ¿Sirve esa? No me responde. Léelo. Ya. Vamos a leer los dos.
Leo entonces. Jesús les respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué pues quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Esa es Nueva Traducción Viviente. Bueno, ¿quién lo lee con Reina Valera? Yo, pastora. Léalo, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Bueno, ahí dice, en especial vuelve a repetir el 5, porque es la respuesta de que necesita Angie. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, el que no naciere de agua y de espíritu, ¿sí ven? Jesús fue el que mencionó primero el agua y después mencionó el espíritu. Porque el agua, o en el caso de agua, es una parte que me corresponde a mí y de espíritu es la parte que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, por eso me toca enseñarles las dos y se las voy enseñando con calma, ¿listo? Por eso ustedes tienen la oportunidad de preguntar. Esta fórmula la estableció Jesús. Voy a enseñarles este texto, esta cartillita, no sé quiénes no la tienen, porque este es un texto de estudio base para todos. Si no lo tienen, pues toca hacérselos llegar, porque ahí usted va a tener el paso a paso y es un discipulado que usted va a ir llevando para que las personas que lo van estudiando pues puedan ir investigando, que yo voy a ir dándoles las preguntas que vamos a encontrar en el texto. Los que tienen el texto, este texto comienza con estas 3 preguntas. En este texto usted no va a encontrar doctrinas de hombres, sino que va a encontrar citas bíblicas y todas se llenan con lápiz y vuelven y se borran y se llenan porque es un texto de estudio netamente bíblico sobre este tema de nacer de nuevo. ¿Para qué se desarrolló este tema, este estudio? Lo desarrolló el pastor Israel Bernal. Él es el autor de esta cartillita. La desarrolló con una finalidad de que las personas pudiesen capacitarse para poder llevar personas al reino de los cielos, ¿sí? Pero si no existiera ese texto, nuestro texto base y primordial es la Biblia. Recuerde que no es conforme lo dice el pastor, la pastora, los líderes, es conforme lo dice la Biblia. Por eso la fórmula es nacer de agua más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo, porque lo dijo Jesús, ¿sí? Y está en la Biblia. Bueno, entonces, estas 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Para qué me sirve? Siempre me tengo que enfocar en algo, que cuando a mí me vayan a hablar un tema, ¿qué es? También comparar el qué no es y también trabajar algo del para qué me sirve.
Como cuando uno adquiere un producto, ¿cierto? ¿Qué beneficios me da? Entonces aquí vamos a comenzar a trabajar el para qué, ¿sí? Porque es el que está en este momento resaltado. Vamos a trabajar el para qué me sirve eso del nacer de nuevo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué me sirve? Bueno, aquí les voy mostrando. Tiene unos cuadritos. El para qué me sirve nacer de nuevo me trae unos beneficios. Unos beneficios. Esos hermosos beneficios los encuentro aquí enumerados, los voy a encontrar también en la Biblia, pero se los voy a ir presentando. Hoy les voy a dar la introducción, yo les voy a ir enseñando uno por uno conforme las escrituras. Solamente hoy les doy la introducción de las 3 preguntas, ¿sí? El para qué me sirve nacer de nuevo, en el caso que Jesús dijo que había que nacer de agua y del Espíritu para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Ver y entrar son los 2 principales beneficios que me otorga el nacer de nuevo, dicho por Jesús a Nicodemo, ¿sí? Que yo pueda ver y entrar en el reino de los cielos. Ver en esta vida me va a avivar mi fe porque estoy viendo mi provisión, estoy viendo las sanidades, estoy viendo el amor de Dios en mí, estoy viendo la santidad. Todo esto me representa que ya tengo el reino de Dios. Ya lo estoy viendo, ¿sí? Un cambio en mi mentalidad, en mi cuerpo, ya no peco, ya no realizo tales cosas, ya las estoy viendo, estoy siendo testigo. Pero también para entrar, pues es en el momento que nace de nuevo una persona, en fe ya vive el reino de los cielos, pero al estirar la pata, al cualquier momento Dios nos llame, entonces vamos a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Aquí hay una serie de beneficios y lo primero que se obtiene cuando se nace de nuevo es ser hijo de Dios. No todas las personas son hijas de Dios porque no todas las personas han nacido de nuevo. La mayoría de la humanidad son criaturas de Dios, creados por Dios. Pero el ser hecho hijo de Dios me implica que debo nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no soy hijo de Dios. Tengo ese beneficio, ya lo tengo, ¿sí? Tengo el beneficio de tener al Espíritu Santo morando dentro de mí, de entender, guardar y obedecer las Escrituras, de ser verdaderos adoradores, de ser verdaderamente libres, de tener el amor de Dios morando en nosotros, de ser más que vencedores, de tener una vida nueva, de ser reconciliados con Dios, de ser salvos de la condenación en el infierno y entrar en el reino de los cielos. Entonces a una persona cuando le presentan el nuevo nacimiento, pues es importante contarle para qué le sirve, ¿sí? Con eso la persona decide si le interesa el producto o no le interesa. Hay personas que en una u otra manera los han llevado o nos han llevado a todos a participar de la congregación y duramos quizás tiempos en una congregación, pero nos ha hecho falta entender lo que es la santidad, lo que es el vivir sin pecar, lo que es vivir nacidos de nuevo. No todas las personas viven naciendo o nacidos de nuevo, ¿sí? Y una persona que desafortunadamente no tenga la santidad, pues todavía no es hijo de Dios. O una persona que no tenga el Espíritu Santo. Estos beneficios
todos van unidos, van uno con el otro, van mostrándose a medida que vamos creciendo en el Evangelio, ¿sí? No todas las personas tienen al Espíritu Santo morando dentro, no todas las personas son templo del Espíritu Santo. Son muy pocos los que son templo del Espíritu Santo. Y pues no todas las personas entienden la Biblia. Cuando se nace de nuevo también surge este beneficio de entender la Biblia. Por eso es que se puede ver. Ya podemos ver que somos hijos de Dios, podemos ver que tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, podemos ver que entendemos la Biblia, que la guardamos, que la obedecemos. Podemos ver que somos esos verdaderos adoradores, que damos frutos dignos de arrepentimiento. Podemos vernos verdaderamente libres, nada nos esclaviza. Yo les voy a enseñar uno y cada uno de estos, ¿sí? Lo que pasa es que hoy les estoy dando la introducción. Entonces usted está conociendo los beneficios que le trae a usted nacer de nuevo, ¿sí? Muchas personas dicen que nacieron de nuevo, pero no saben qué beneficios tienen. Entonces, esto es lindo que usted sepa estos beneficios para que usted se los pueda dar a conocer a sus discípulos, a sus amigos, a su familia, que usted lo comparta en sus redes sociales, que usted pueda manejar pues el trabajo de la salvación a través de testificar que ha nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí, puedo guardar, entender, obedecer las Escrituras, soy un verdadero adorador, soy verdaderamente libre, tengo el amor de Dios morando dentro de mí, soy más que vencedor, tengo una vida nueva en Cristo Jesús, soy reconciliado con Dios, soy salvo de la condenación en el infierno, ¿sí? Estos beneficios son convicciones también, son sentidos de pertenencia, como cuando una persona está en una empresa y le enseñan a conocer todo lo que hace la empresa y la visión de la empresa y todo el uniforme de la empresa, el logo de la empresa. Entonces la persona le pregunta, ¿dónde trabajas tú? Pues el mismo uniforme le muestra dónde trabaja, la persona comienza a confesar todo lo de la empresa, a vender el producto de la empresa. Cuando nosotros decimos que somos del reino de Dios, pues estamos diciendo que hemos nacido de nuevo y estamos llevando estas insignias o estos beneficios enfrente, ¿sí? En nuestro testimonio. Somos cartas leídas y estos beneficios o estos frutos del nuevo nacimiento, estas como recompensas, yo les llamo beneficios, ¿por qué? Porque cuando uno adquiere un producto, uno adquiere el producto pensando en, ¿me sirve o no me sirve? Siempre uno pregunta, ¿qué tiene, cierto? Hoy en día los celulares se adquieren por la cámara, por la memoria RAM, porque cuánta capacidad de almacenamiento, bueno, si tiene buena carga, ¿sí? Todos los beneficios y las personas pues van adquiriendo cada vez más un producto que le genere más beneficios. Cuando una persona no sabe los beneficios del nuevo nacimiento, pues por eso no lo adquiere, por eso no le llama la atención. Pero cuando tú le presentas a la persona, mira, cuando tú naces de nuevo, eres hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo para tener al Espíritu Santo morando dentro de ti. Necesitas nacer de nuevo para entender la Escritura. Hay mucha gente que le dice a uno, no, es que yo no entiendo lo que leo, no entiendo la Escritura, porque necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Hay personas que le dicen a uno, no, es que
A ver qué. Me falta orar, me falta, no sé, comprometerme. Entonces, necesitas nacer de nuevo para poder tener el amor de Dios, para poder comprometerte en la obra, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente. ¿Listo? No se preocupen que les voy a explicar cada uno. Bueno. Aquí se los muestro con imágenes. No sé si puedan ver ahí las imágenes. ¿Sí se ven? Ahí ya tenemos unas citas bíblicas. Pero pues como está en la introducción con las 3 preguntas que generalmente nos hacemos, ¿para qué me sirve nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Esas son las clases que les estaré dando, pero pues es importante que usted las tenga bien claras conforme a las escrituras y por eso iniciamos con estas 3 preguntas, ¿sí? El autor de este estudio sistemático, el pastor Israel Bernal, él estableció que estas 3 preguntas son importantes para que las personas determinen nacer de nuevo, ¿sí? Entonces aquí dice que cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, pues entra al reino de los cielos, somos nuevas criaturas, para ser reconciliados con Dios, verdaderos adoradores. Estas imágenes me van llevando a tener una idea acerca de ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, ¿sí? Porque esto no es nada nuevo, está en la escritura, lo enseñó Jesús, pero de repente necesitamos que nos lo expliquen pasito a pasito, ¿sí? Hola, mi paz, dijo la hermana Zuley. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, puedes saludar. Hola, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Dios les guarde. No sé si me están oyendo bien. Amén, 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 amén. Bueno, aquí les tengo otras imágenes. ¿Sí las ven? Dice que cuando nacemos de nuevo somos miembros de la familia de Dios. Jesús Yo no la es nuestro... Señor. Aún no la veo todavía. Pero la pantallita sí la ve. Sí, veo a la hermana Natalia. ¿Y a quién? ¿Y tú ves los dibujitos? No, aún no todavía. Debe mover la pantalla de su celular. Lo está mirando desde un celular, ¿cierto? Debe mover la pantalla de su celular hasta que lo encuentre. Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Y vi a la pastora Zuley también. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Gracias, mi hermanito. Bueno, aquí vamos con estas imágenes, es para darles la introducción del tema que estamos estudiando acerca de el para qué nacer de nuevo. Quizás algunos lo han oído, quizás otros no, pero la meta ¿cuál es? En este curso es retroalimentarnos, reforzar, aprender, participar, preguntar, porque pues no nacimos aprendidos, todos tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces este tema es de vida o muerte. ¿Por qué es un tema de vida o muerte? Porque si no se nace de nuevo no se puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Y no es nacer conforme lo dicen los líderes, las iglesias, sino conforme lo dicen las escrituras. Y en la escritura me está enseñando que yo debo ser hijo de Dios, tener al Espíritu Santo morando dentro de mí, que debo entender la escritura, que debo ser verdaderamente libre, que debo tener el amor de Dios. Todos estos beneficios me van a llegar si yo determino conocer el Evangelio, determino creer en el Evangelio, determino conocer las escrituras, para que dentro de las escrituras me va enseñando cómo es que se nace de nuevo.
¿sí? Entonces, con calma, paso a paso, vamos a estar trabajando estas preguntitas. Jesús dijo que la única manera de ver y entrar en el reino de los cielos y escapar del infierno de fuego es naciendo de nuevo. Podemos concluir que si una persona no nace de nuevo, es imposible que sea hijo de Dios, un verdadero adorador, más que vencedor, verdaderamente libre, que entienda, guarde y obedezca la palabra de Dios y que tenga el amor de Dios y el Espíritu Santo morando en él. Entonces, si no se nace de nuevo, no se obtienen estos beneficios, ¿sí? Porque hay que entender algo, y es que nacer de nuevo es un gran privilegio para el que cree. Todo aquel que cree puede recibir este nuevo nacimiento. Yo sé que de pronto es un tema nuevo para usted, de pronto está como indagando, no sé, no lo entiendo, me está confundiendo, vuelva y repítamelo, no hay problema. Yo vuelvo y le repito, le aclaro, ¿listo? Porque esto es una revelación. No todas las personas conocen el nuevo nacimiento. Y algunos de repente se consideran ya hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, de repente entienden las Escrituras, pero no lo saben es cómo se vive el nuevo nacimiento conforme a las Escrituras. Entonces, todo lo que vamos a aprender es conforme a las Escrituras. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora yo tengo pues como una forma en la que yo entiendo y Sí. es como la palabra lo dice nuevo nacimiento. Entonces como hay nacimiento, entonces como lo contrario o el antónimo de nacer es morir. Sí. Entonces eso pues a mí me hace entender que para que haya un nuevo nacimiento hubo que morir. Entonces, al morir, ¿a qué morimos? Entonces morimos al viejo hombre o a las cosas del pasado. Entonces, para ese nuevo nacimiento lo primero, o según mi experiencia, porque yo conozco de Dios no tanto bueno, lo digo así, pero pues Dios me entiende. O sea, yo conozco de Dios por revelación, porque Él fue revelado a mí en mi deseo de conocer de Él. Entonces Él se reveló a mí. Entonces lo primero que hubo en mí fue un reconocimiento de ¿qué? De pecado, porque yo lo buscaba a Él, pero no podía obtener como la respuesta o el beneficio de lo que yo le pedí. Entonces Él tuvo que mostrarse, o sea, a mí, para que yo lo pudiera como conocer y pudiera entender eso. Y entonces en mi proceso lo primero que pasó fue eso. Él me llevó a que yo tuviera un reconocimiento verdadero de mi pecado. Y después de que yo tuve ese reconocimiento de mi pecado, Dios me lleva a un arrepentimiento genuino de corazón, a que yo me arrepienta de corazón porque deseo agradarle a Él, deseo vivir una vida en Él y deseo que Él me dé respuesta a esas oraciones que yo le venía haciendo. Entonces, Bueno. cuando hay el arrepentimiento genuino y de corazón, entonces ya esa es la parte que yo le llamaría como el nacimiento de agua. Bueno, está muy interesante tu entendimiento. Lo vamos a ir resolviendo porque pues le faltan algunas cositas, pero lo vamos a ir resolviendo con las escrituras. Cada uno puede tener de pronto una experiencia, cada uno puede afirmar que ha nacido de nuevo porque ama al Señor, porque está perseverando, ¿sí? Y no dudamos de eso, no dudamos que quizás usted ya tiene el nuevo nacimiento, pero lo que vamos es a conocerlo conforme a las escrituras. Habrán personas, vuelvo y le digo, habrán personas que de repente nacieron, pero no les habían enseñado cómo era, ¿sí? La evidencia del nuevo nacimiento es el amor,
el no pecar. Entonces uno dice, uy, no, si sigo pecando, entonces no he nacido de nuevo. Entonces, por esto es importante aprender cómo lo dicen las escrituras, y recuerde que nos leyeron que Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Puede acaso meterse en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Entonces para Nicodemo eso fue algo raro, y él mismo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Así que usted también debe hacerse esas preguntas. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se logra ese nacimiento? ¿Cómo se logra? Para que lo podamos dar a conocer a otros, porque recuerde que el que prueba un producto lo puede dar a conocer, ¿cierto? Si uno no lo ha vivido, lo que testificaba mi hermanita, ella tiene una experiencia, ella... Dios la llamó a morir al pecado, ella sabe que se arrepintió de las cosas, y eso hace que una persona diga, volví a nacer, tengo una nueva vida, tengo una nueva oportunidad, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hoy con este enfoque, apenas con estos beneficios, porque ya no alcanzo a pasarles las otras preguntas, ¿sí? Venga a ver si alcanzo a pasar aquí la otra. La otra sería, ¿qué no es? ¿Qué no es? Ya vimos como un poquito así un abrebocas de para qué me sirve. Ahora, el qué no es nacer de nuevo. Y tengo aquí unos personajes, ¿sí? Entonces me muestra a Nicodemo, al etíope, a Judas, a Simón, al apóstol Pablo, a Cornelio. Y estoy notando que estos personajes tuvieron unas experiencias. Por ejemplo, Cornelio, ¿se alcanza a ver ahí la pantallita? Cornelio tuvo un cambio de vida y él pensaba que con ese cambio de vida ya era nacido de nuevo. Hay personas que tienen un cambio de vida de unas cosas, pero de otras no, ¿sí? Nicodemo tenía una forma de vida y esa forma de vida no le fue suficiente. Por esto Jesús le dijo que tenía que volver a nacer, porque su forma de vida no le era suficiente, no era aún nacer de nuevo. El etíope tuvo un cambio de religión y ese cambio de religión no le era suficiente, no era aún el nuevo nacimiento. Judas anduvo con Jesús, pero no había nacido de nuevo porque lo traicionó. Así que no era andar con Jesús, no había nacido de nuevo. Simón, encontramos que era uno que se convirtió. Te puede tomarle pantallazo y va investigando estas citas bíblicas, por favor, porque es necesario que usted vaya encontrando en estas preguntas el qué es, el qué no es o el para qué me sirve, lo que significa el nuevo nacimiento, ¿sí? Se lo voy dando así con preguntas porque así es que nosotros aprendemos. Si no nos preguntan o si no preguntamos, no sabemos si sabemos. ¿Listo? Pues el apóstol Pablo, por ejemplo, llevaba una tradición. Él confiesa que tenía una tradición, pero él tampoco había nacido de nuevo, porque él no conocía a Jesús. Solo hasta que conoce a Jesús es que puede tener un nuevo nacimiento, porque para nacer de nuevo se necesita conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Se necesita conocer las Escrituras. Y el para qué nacer de nuevo me es importante porque yo debo conocer que cuando nazco de nuevo recibo unos 10 beneficios. Pero también debo saber qué no es nacer de nuevo. Las personas aprenden a conocer un billete falso cuando les meten un billete falso, ¿cierto? Y, ay, mire, yo no sabía que era falso, pero mire, parece bueno, era igualitico. Pero cuando lo comparan con un original, entonces ahí usted aprende a distinguir entre el falso y el bueno. Resulta que hay falsos nacimientos.
hay falsos. Y el peligro es que una persona se muera teniendo un falso nacimiento. Debemos aprender a identificar el nuevo nacimiento, el verdadero nacimiento. Si Cornelio se hubiera muerto en la condición en la que estaba, aunque tenía un cambio de vida, no hubiera entrado al reino de los cielos. O Nicodemo, si Jesús no le enseña, no hubiera nacido de nuevo, no hubiera entrado al reino de los cielos. Y asimismo cada uno de estos personajes, porque estos personajes no habían nacido de nuevo y están en la escritura. Así que yo le voy a invitar a que usted de aquí al martes, usted vaya repasando estos personajes. Si le tomó pantallazo, va a leer, investigue, ahí están las citas bíblicas, investigue. ¿Por qué estos personajes no habían nacido de nuevo? ¿Sí? Porque todos tenían características de buenos creyentes. Imagínense Judas, que andaba con el ungido, que andaba con el maestro, y sabemos que no había nacido de nuevo porque le interesó la platica, traicionó al maestro y se ahorcó, ¿sí? Pero si vamos y evaluamos qué le pasó al etíope, qué le pasó a Nicodemo, cómo así que no había nacido de nuevo, qué era lo que le pasaba a Simón, por qué muestra la Biblia que no había nacido de nuevo. O de repente evaluar qué pasó con Pablo, el apóstol Pablo, porque no había nacido de nuevo. Esto es importante repasarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 7:21 al 23, dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Ahí dice. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Jesús les dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Échenlos al fuego eterno. No está diciendo, sí, sigan al reino de los cielos, no. Está diciendo que se condenan las personas. Pero eran personas que echaban fuera demonios, eran personas que sanaban los enfermos, eran personas de iglesia, creyentes, pero no habían nacido de nuevo. Y si no nació de nuevo, no era hijo de Dios, no tenía el Espíritu Santo morando dentro, no tenía el amor de Dios morando en él, no era más que vencedor, no era verdaderamente libre, no era verdadero adorador, no había sido reconciliado con Dios, no había escapado del infierno, no era nueva criatura. De hecho, no era hijo de Dios. Entonces, vamos a dejar este tema aquí en esta introducción. Usted va a investigar, si le tomó pantallazo o apuntó las citas bíblicas, usted va a investigar estos personajes. ¿Listo? La tarea es investigar estos personajes. Esa es la tareita. Investigue estos personajes. Lea, dése cuenta qué había pasado con estos personajes. Y pues si tiene el texto, pues llena los versículos y ahí se va a dar dando cuenta. Y con la ayuda de Dios, el martes reforzamos el tema. ¿Listo? Vamos a orar para quedar despedidos y que sea Dios enseñándonos. Bueno, aquí no alcanzó a salir la otra pregunta. Dejémoslo así, más bien. Y con la ayuda de Dios, el martes profundizamos este tema. Si no ha venido Señor Jesús por nosotros, pues seguimos aquí estudiando. Y si ya vino, pues estamos allá en la cena, en las bodas del Cordero celebrando. ¿Sí? Entonces vamos a orar para quedar despedidos y que sea el Señor dándoles un sueño grato y que tengan la sabiduría que viene de lo alto y que el Espíritu Santo ministre a sus conciencias. Y usted pregúntele, Señor, ¿yo ya nací de nuevo? Pregúntele. Mire que el Señor es caballero, Él le contesta a uno. Pregúntele usted.
¿Listo? Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Padre, es una necesidad el nacer de nuevo, Señor. Es necesario nacer de nuevo. Y si es una necesidad, uno corre a suplirla. Yo le pido que esta necesidad sea suplida en la vida de cada hermano, cada hermana, que quizás no le haya sido confirmado su nuevo nacimiento. Esto es de vida o muerte. Ya pronto viene, Señor, a recoger su iglesia. Y a través de estos cursos nos estás enseñando a provisionarnos de aceite fresco, de aceite de reserva y estar preparados. Yo le pido que tengan sabiduría que viene de lo alto, uno y cada una de las personas que están aquí estudiando. Le pido, Señor, que este curso no sea gravoso para ninguno, sino que todos tengan ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido. Que no es como lo diga yo, como lo digan las personas, sino conforme lo digan las Escrituras. Llévanos a investigar en las Escrituras. Llévanos a creer porque tu voz lo dice, porque tu palabra lo dice, Señor. Revélale a nuestros hermanos ese nuevo nacimiento. Enséñale a cada uno ese nacer de nuevo, Señor. Otórgale a cada persona la obra tuya, Señor. La gloria tuya, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Que así sea hecho, con acción de gracias. Amén y amén. Así lo damos por hecho y recibido, creyéndolo porque el Señor está aquí presente con nosotros. Que en el nombre de Jesús tengan un feliz fin de semana. Que con la ayuda de Dios nos veamos el martes otra vez. Y que haga la tarea, repase la tarea. ¿Listo? Investigue estas citas bíblicas. No coma entero. Siempre investigue, siempre revise. ¿Listo? Siempre. No es como yo lo diga, es como lo dicen las Escrituras. Entonces, Dios les bendiga a todos. Muy buena noche para mi hermana Amaida, para mi hermana Camila Alejandra Núñez Ríos, o sea, es donde está Samir Casas, Elizabeth Santos Chinome, Dios te bendiga. Fabián Casas, toda su familia, Dios te bendiga. Juliet Cepeda, Dios te bendiga. Andro Erazo, Dios te bendiga. Luciana, Dios te bendiga. Luciana Martínez. Alex Astros, Dios te bendiga. Alex Astros. Caterín López Blandón, Dios le bendiga. Hermana Nedi, Dios le bendiga. Rebeca, Dios te bendiga. Mi hermano Guillermo, Dios te bendiga. Amén, paz. Que Dios bendiga a Jensi, que Dios bendiga a Diana, que Dios bendiga a Nelcy, a Zulí. Dios te bendiga a Yesenia, a Miguel, Dios les bendiga. A Jesús Sánchez, Dios le bendiga. A Carmen Moreno, Dios le bendiga. A Ángela Díaz Vargas, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. A Marta Cuervo. A Natalia, Dios te bendiga, Natalia. Dios le bendiga a Nedi Natalia está por allá. A Angie, Dios te bendiga, mi hermosa. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes y que sea el Señor dándoles un sueño grato. Los visite el Espíritu Santo y les hable. Bueno, Dios les guarde. Amén, gracias. Pastora, ¿nos va a compartir las diapositivas de la oración, por favor? Sí, señora. ¿Sí? Ay, Sí, muchísimas gracias. Listo, ya las enviamos. Voy a apretar a su lechado. Dios les bendiga.